Y ahora sí, ¿se acuerdan lo que vimos la vez pasada? El martes pasado. ¿Se acuerdan dónde quedamos? ¿En qué versículo? ¿Se acuerdan o no, En el hermanos? 15, parece, estábamos hablando de por esta causa que dice Pablo, Ya, ya que, en o el, sea, no, en el 16 más bien, porque decía que no se sabe de dar gracias por ellos, por vosotros, dice. claro, estuvimos viendo el 15 y el 16. Ya Sí, la vez pasada, el martes pasado. ¿Y se acuerdan un poco lo que hablamos acerca de esto? Versículos 15 y 16. Las líneas de interpretación que habían con respecto a estos versículos. ¿Se acuerdan o no? Al menos dos que vimos. Vimos tres, creo, pero al menos dos. La primera era que por esto yo también, o por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, podría significar que una de las maneras de interpretarlo era que Pablo escuchó acerca de ellos, ¿ya? Escucha acerca de la fe que ellos están teniendo en el Señor Jesús y del amor que también están teniendo para con los santos, perdón. Y debido a eso es que no cesa de dar gracias por ellos y hace memoria también de ellos en sus oraciones. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuál era la otra manera de verlo? de que habían algunos, habían otros que daban gracias y también él se incluía, que estaba dando gracias, Ya, algo así. correcto. ¿Qué más vimos? ¿Se acuerdan qué más vimos ahí o no? Echemos la memoria a funcionar. A ver, ¿qué más vimos? Versículos 15 y 16. Lo relacionamos también con los versículos anteriores. La causa es el plan de salvación. Y Ya, además, entonces, ese también yo, es que él escuchó o supo de la fe de los creyentes en Éfeso. En Efeso. ya, correcto. Ya, entonces vamos a leer ahora desde el versículo 15 en adelante, ya, hasta el versículo 23, y ahí retomamos entonces desde el 17, ¿ya? Desde el 17 que nos corresponde el día de hoy, ¿vale? Dice, voy a leerlo de la textual ahora. Dice, por esto yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y del amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él, habiendo iluminado los ojos del corazón para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos conforme a la energía de su poderosa fuerza, la cual energizó a Cristo al levantarlo de los muertos y sentarlo a su diestra en los celestiales, muy por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío y de todo nombre que se nombra, no solo en esta edad, sino también en la venidera, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que está completando todas las cosas en todo. Ya. Y la Valera dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra,
no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso dice la Valera, ¿ya? Hemos visto que hay diferencias, ¿ya? Así que, sabiendo eso, vamos a continuar desde el versículo 17, que dice, no ceso, perdón, 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En la textual dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él. ¿Qué podemos decir ahí, hermanos? Versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué es lo que sigue haciendo Pablo según lo que hemos estado viendo desde el versículo 15 en adelante? ¿Qué es lo que hace Pablo aquí? Adelante, Esteban. O sea, Ismael. Yo entiendo que sigue en la línea de expresar lo que él le pide a Dios por los creyentes de Éfeso. Y eso parte primero porque él los asume como hermanos, los asume como hijos de Dios, y él quiere que ahora no solamente ya han sido llamados al nuevo nacimiento y han sido trasladados de un reino a otro, que como dice ahí, ya son santos, ya están con todos los santos, ya han actuado conforme a todos los santos, porque él reconoce la fe de ellos a través de cómo han actuado con los santos, cuando dice de vuestro amor con los santos. Ahora él lo que quiere es que ellos crezcan en el conocimiento de Dios. Quiere que cada vez más vayan recibiendo entendimiento divino, entendimiento espiritual, para que sigan avanzando. No es suficiente lo que, si bien es bueno lo que ellos han demostrado, producto de la obra de Dios en ellos, Él le pide a Dios que siga dándoles más, que sigan conociendo más a Dios. Ya, ya, esa es una manera de verlo. La otra manera de verlo, ¿cuál sería, hermanos? Sumándole a lo que dice Ismael, podríamos decir también que el Padre de la gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación, eso es en el conocimiento pleno de Él, esto tenga que estar ligado con todo lo que he venido hablando respecto a qué, a que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Y él acá, ¿se acuerdan que habíamos visto que introduce el concepto de la predestinación y de la adopción por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad? Entonces, acá cuando dice que en Cristo tenemos perdón de pecado, redención por su sangre, según las riquezas de su gracia, y en el 8 que dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él también tuvimos herencia. Les dice de nuevo que han sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y después les dice que fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que el Espíritu Santo es la arra, la garantía, el pago por adelantado de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Entonces le dice, debido a todo lo que yo les he dicho, entonces ruego que Dios sea el que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, porque todo lo que yo les he dicho no es tan fácil de entender con nuestra mente humana, sino que es necesario que sea Dios quien os dé. Dios es el que tiene que dar, que les tiene que dar entonces este espíritu de sabiduría y de revelación. Esta sabiduría y esta revelación tienen que ser dadas de espíritu
por Él, ya por el Padre de Gloria, y que sea pleno este conocimiento, ya que llegue a ser sobreabundante, de tal manera que entonces ellos entiendan todo esto que Pablo está hablando, que ellos puedan llegar a comprender a cabalidad todo esto que Pablo está diciendo, porque Pablo reconoce que se les dio a conocer este misterio y fue según su beneplácito. Por eso es que él dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho que ese con nosotros? Algunos entienden que se refería a él y a los apóstoles, que ellos eran los que se les había dado a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito y que él ahora, al decirle todas estas cosas, entonces se lo está revelando también a ellos, pero es necesario que esta revelación que está haciendo Pablo, de lo que ya le fue revelado a él también, entonces necesariamente tiene que Dios en ellos darle espíritus de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, para que, como dice el 18, alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis, mire, cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, la otra manera de verlo, complementando lo que también dice Ismael, eh, sería esta, ¿ya? Entender que lo que Pablo está pidiendo acá es que todo lo que ha dicho, entonces él sabe que es necesario que Dios sea el que les dé esta sabiduría y esta revelación para que puedan entenderlo a cabalidad, para que puedan entenderlo, como dice acá en la textual, a plenitud, que ese conocimiento sea pleno para con él, para con Dios en este caso, y para su plan también. Opiniones ahí, comentarios, consultas. Los escucho. Yo, hermano, Te escucho, Brian. sí, es que estaba hablando con mi familia recién, así que no sé si es que ya, ya tocaron el tema, pero es que quería saber si es que eso de cuando dice les dé espíritu de sabiduría, sé que es una duda media, creo que extraña, pero cuando le dice de espíritu de sabiduría, ¿se refiere al Espíritu Santo o si no me equivoco, no? Mm, yo entendería que no se refiere al Espíritu Santo como tal, porque el Espíritu Santo ya había dicho que estaba en ellos, que ya habían sido sellados aquellos que habían creído en él, y que este Espíritu Santo actuaba como arras, como garantía de la herencia que ellos iban a poseer en su momento dado, o sea, hasta la posesión adquirida, hasta que esto se hiciera, ¿cómo se llama? Legal, por decirlo de algún modo, se hiciera efectivo, esa es la palabra, se hiciera efectivo. Entonces, este espíritu de sabiduría y de revelación es distinto, o lo que quiere dar a entender Pablo es algo distinto a lo del Espíritu Santo. Ya, según mi comprensión al menos, hasta lo que llevamos del texto, ya, a mi manera de entenderlo es distinto esto que lo que se está refiriendo Pablo. De hecho, esta palabra espíritu, ¿dónde está? Ah, acá está, en el griego, que puede ser santo, dedicado, tiene sus acepciones, pero acá está queriendo hablar para algunos, es el Espíritu Santo como tal. Ya contestando tu pregunta, yo entiendo que no, pero para algunos lo entienden como tú también. Y algunos han entendido que se refiere a que el Espíritu Santo les sea dado, pero yo entendería en el contexto que no es así, porque en los versículos anteriores ya había dicho que este Espíritu Santo los había sellado. Entonces, necesariamente, para mí al menos, insisto, es algo distinto de lo que está hablando Pablo en cuanto a ese espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Se entiende, no? Sí, sí, no, yo creo lo mismo, o sea, tenéis toda la razón, ellos ya tenían el Espíritu Santo. Pero, por ejemplo, cuando, entonces si dice les dé espíritu, no se refiere literalmente como que les va a dar otro espíritu o algo así, po. O sea, sé que es extraña la pregunta, pero es como que se refiere a los frutos, algo, ¿o no?
Claro, no es que haya más de un espíritu. No es que esté el Espíritu Santo, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de revelación, el Espíritu de contentamiento, de alegría, no. Yo entiendo que no. Por eso te digo, lo que entiendo yo, entendería que se está refiriendo es a que ellos sean alumbrados por esta sabiduría y revelación de Dios. Eso es lo que entiendo yo, según el contexto. Ah, ya, ya. Ya, Pero, pero tampoco, también es cierto que en la escritura, por ejemplo, Santiago dice que debemos pedir sabiduría a Dios porque Él la da abundantemente y sin reproche. ¿Ya? Entonces ahí habría que preguntarnos, ¿esa sabiduría que da Dios la da por medio de un espíritu? ¿O esa sabiduría que da Dios simplemente Él la da, la otorga? No necesariamente a través de un espíritu, no que Él deposite un espíritu de sabiduría que nos dé sabiduría abundantemente y sin reproche, como dice Santiago. Entonces ahí habría que ver qué es lo que más calza con la escritura, pero a mi modo de verlo, no es que hayan varios espíritus a los cuales debamos ser llenados de ellos. La escritura enseña que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Ese es el espíritu que está en nosotros. ¿Responde tu pregunta a eso, no? sí, 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 ya, ya comprendí. Vale. Ismael, ¿tú habías levantado la mano? ¿Cuál es la palabra griega que se usa allí en ese versículo? ¿Se podrá ver, porfa? Esa, neuma. Acá está. Eh, eh, eh. Perdón, me fui al léxico. Neuma, neuma, neuma. Esa es, neuma. Esa. ¿Quieres que escucharla? Pneuma, Así. pneuma, No, 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 pneuma, preguntaba porque, o sea, leyéndolo, a primera, a buena y primera, uno pensaría igual que ese se podría referir a algo que está incluido en el Espíritu Santo, que ese espíritu de revelación y de sabiduría eh, estaría incluido, no, no que fuera otro espíritu, pero esa capacidad de iluminar, de dar sabiduría, de revelar el conocimiento de Dios, está dentro de las funciones que cumple el Espíritu Santo en uno. Claro, Por eso claro, preguntaba cuál era la palabra, porque al deciros de espíritu de sabiduría, sabiendo que ya nos dio el espíritu de sabiduría, de revelación, tal vez habla de, o sea, podría entenderse como que va, está pidiendo que esa función del Espíritu Santo se manifieste en ellos. claro. Claro, algunos entienden lo que yo había explicado, que no se refiere a un espíritu distinto, sino que es el Espíritu Santo, porque nosotros no podemos tener otra clase de espíritus en nosotros. En este sentido, es el Espíritu Santo. Y estaba buscando el pasaje cuando el Señor Jesús les promete a los apóstoles la venida del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan lo que les dice? Les dice que el Espíritu Santo llevaría a toda verdad y a toda justicia. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese pasaje, no? Yo sí. Tendría que buscarlo. No recuerdo bien dónde está. Va. Todo lo... Acá está Mateo. Mm, no encuentro el pasaje.
Creo que era toda verdad. A ver, veamos si en toda verdad aparece. Ah, acá está. En Juan 16, ahí está. Eh, ahí está. Dice, hablando del Espíritu Santo, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Ahí está, ¿eh? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, cuando dice el Padre de gloria, de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él, podríamos entender que está pidiendo esto, que la acción del Espíritu Santo, entonces en ellos sean llenos, podríamos decir, sean llenos del Espíritu Santo con todo lo que se involucra. En especial acá Él está pidiendo sabiduría y revelación en el conocimiento pleno de Él, que es una de las funciones, como estamos viendo acá, que el Espíritu Santo haría en ellos una vez que obviamente el Espíritu Santo llegara a ellos, ¿ya? Entonces, dicho eso, ya habiendo ya encontrado el pasaje, ¿qué opinamos? ¿Opinamos que este de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él es un espíritu distinto al Espíritu Santo? ¿O necesariamente entendemos que forma parte y es una manera de expresarse del autor, en este caso Pablo, para decir que sean llenos del Espíritu Santo o que Dios es el único en este sentido y es el único que puede entonces revelarles y darles la sabiduría necesaria para poder estar en pleno conocimiento de Él, llegar a este pleno conocimiento de Dios el Padre que ha hecho todo lo que ya ha dicho Pablo en los versículos 3 en adelante? ¿Qué pensamos ahí? ¿Opiniones? Yo creo que se refiere más a eso, a una forma de, o sea, hasta ahora creo esto, que se refiere a una manera de expresar lo que él desea que el Espíritu Santo haga en ellos. Porque no, ya sabemos que no es porque hay otro espíritu, sabemos que no está pidiendo que venga otro espíritu, que hay solo uno, que es el que prometió Cristo, y yo creo que él lo que quiere es que el espíritu se siga manifestando en ellos y que cada vez el nivel en el que se manifiesta el espíritu sea más grande. Eso es lo que yo entiendo hasta ahora. Ya, ¿se acuerdan del pasaje cuando dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos de Dios? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan dónde está ese pasaje? En Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gracias, Brian. Entonces, acá dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Entonces, ¿el ser humano puede tener más de un espíritu? ¿O tiene más de un espíritu, según este pasaje?
O sea, está hablando del Espíritu Santo y del Espíritu de uno, del Espíritu del hombre natural. Ya, por O eso. sea, a menos que se refiriera a nuestro espíritu del nuevo hombre, porque yo entiendo Ya, que el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, igual ahí se podría enredar si no definimos bien. Ya sabemos que el espíritu mismo, ese es el Espíritu Santo, pero cuando dice a nuestro espíritu, ¿cómo entendemos eso? Ahí ¿se tal acuerdan? vez varía en cada uno de nosotros. Vamos a ver, porque en Eclesiastés 12, el conocido pasaje de acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, etcétera, etcétera, va a decir acá, eh, ¿dónde está? Acá, en el 7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Se acuerdan? Y esto está en el contexto de que acuerda de tu creador, porque antes de que vengan los días malos, porque después van a venir días en los cuales dirás, no tienes en ellos contentamiento, estás viejito, ya no puedes hacer lo mismo que antes, ya que ocupa varias metáforas para decir, se van a caer tus dientes, tus ojos se van a oscurecer, tu pelo ya no va a ser el mismo, etcétera, etcétera. Y ocupa metáforas para darnos a entender acá cómo va a ser la vejez. Y en el 7 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve o vuelva a Dios que lo dio. Este espíritu, ¿qué espíritu es? Tiene que ser necesariamente por el contexto del espíritu del hombre, ¿no es cierto? Porque viene hablando del hombre y después va a decir lo que el hombre debe hacer o qué es lo que el hombre debiese hacer, que es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Acá en este capítulo completo viene hablando del hombre físico, del hombre natural, ¿ya? Y viene a decir que hay un espíritu que Dios puso y que ese espíritu después vuelve a Dios. Entonces, por eso cuando hablamos en Romanos 8 y vemos acá el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, entonces está bien, porque Pablo está diciendo el Espíritu Santo de Dios les da testimonio a su espíritu de que ustedes son de Dios, de que somos hijos de Dios. Entonces hay una interacción entre el Espíritu de Dios y nuestro espíritu. Ambos espíritus son dados por Dios. Uno es el Espíritu Santo que pertenece a la naturaleza divina de Dios y hay otro espíritu que entendemos acá que Dios da para el hombre, ¿ya? Para la existencia del hombre, para el vivir del hombre. Entonces forma parte de ese, algunos entienden cuerpo, alma y espíritu, ¿ya? Que es el todo del hombre en este sentido. Entonces, por eso les pregunto, vuelvo y repito, con estos pasajes ya que hemos puesto sobre la mesa, ¿cómo debiésemos entender entonces el Padre de la Gloria o de espíritu de sabiduría y de revelación? Porque la palabra espíritu también puede significar viento. Miren acá, neuma, lo voy a poner. Más acá, perdón. Déjenme ver. Acá. Espíritu, alma, pueden ser las palabras utilizadas ahí. Y acá también vemos las acepciones que tiene más arriba. Puede ser santo, dedicado, él, la, los, pero va a depender, ¿ya? Porque eso en menor medida. Lo trascendental acá de la palabra espíritu es esta palabra en griego que es neuma, o neufma, alguno, no recuerdo bien cómo era la pronunciación, pero eso mayormente. Entonces, el Padre de la Gloria, o de espíritu de sabiduría y de revelación, ¿cómo debiésemos entenderlo? Hay un espíritu distinto al Espíritu Santo y ese espíritu debiese estar en nosotros para que tengamos sabiduría y revelación de Dios, o está hablando del Espíritu Santo y el hombre solamente puede tener dos espíritus, que es el Espíritu de Dios y el espíritu obviamente propio de la naturaleza humana, que es
ese espíritu dado por Dios que vemos en Eclesiastés, o solo el hombre tiene cabida para un solo espíritu, que es el Espíritu Santo. ¿Cómo debiésemos entenderlo? ¿El hombre puede albergar más de un espíritu? ¿Puede tener solamente dos, el de él propio y el del Espíritu Santo recibido? ¿Cómo lo vamos a entender, hermanos? Esto de los espíritus o el espíritu de sabiduría y de revelación. Adelante, hermana Digna. Eh, bueno, yo lo entiendo así. No sé cómo lo entienden los demás, pero no sé si estoy bien o no. Pero cuando dice para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria o de espíritu de sabiduría, em, pienso que está queriendo decir que mi espíritu, ¿cierto? Mediante el espíritu de Dios, alumbre, o sea, pueda tener yo ese conocimiento más pleno de Dios y poder saber, o sea, lo que Dios me ha dado, me ha entregado, que es la herencia, las riquezas de gloria y todo eso yo pueda entenderlo y pueda de esa manera llevar gloria al Señor. No sé, lo que yo entiendo es que mi espíritu, que yo tenga ese conocimiento pleno de Dios, que pueda entender y comprender. Entonces, que Dios pueda darme, o sea, mediante su espíritu, eh, pueda yo entender, o sea, en mi espíritu, en mi conocimiento, pueda conocer más del Señor. O sea, lo entiendo así, no sé, ¿Ya? eso. ¿Ya? Entonces, volviendo, si es que lo entendí bien, usted entiende que Pablo entonces está hablando del Espíritu Santo acá únicamente, no de otro tipo de espíritus. Claro, que Dios pueda darle a, bueno, a los que le está escribiendo, eh, que el mismo Espíritu de Dios le pueda dar a su espíritu de ellos el conocimiento. O sea, de ese espíritu, o sea, que O dé sea, espíritu de traspasarlo, sabiduría. ¿Mm? traspasar todo lo del Espíritu de Dios al Espíritu de ellos, en este caso la sabiduría y la revelación. Claro, que el mismo Señor pueda eh, darle más conocimiento, o sea, que ellos puedan llegar a comprender en su interior, en su espíritu, que, o ¿Ya? sea, que uno pueda tener ese pleno conocimiento, que pueda tener la revelación completa de todo y puedan entender lo que ya Pablo le estaba dándole a conocer a ellos, que ellos puedan entender más a cabalidad todo lo que Pablo le está explicando, ¿cierto? ¿Cuáles son las riquezas que ellos tienen en Cristo, que puedan llegar a conocerle más? No sé, eso entiendo. ¿Ya? Eso. ¿Ya? ¿Alguien más quiere decir algo ahí? Si estoy mal, me explicas mejor. Sí, sí, sí. Estamos viéndolo recién, así que la idea es ahondar para ver qué conocimiento previo tenían o tenemos y de ahí ir viendo lo que la escritura enseña. Entonces, por eso me interesa saber cómo lo están viendo o cómo entienden esto a priori. Adelante, hermano Guillermo. Es probable que el apóstol Pablo acá esté usando el pasaje de Isaías 11, donde dice, el Espíritu del Señor reposará sobre él, hablando del retoño, del vástago que nacerá del tronco de Isaí. Él dice, el Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Entonces, lo más probable es que esté hablando del Espíritu Santo, de lo que hace en este caso en el Mesías, y en el pasaje de nosotros
está rogando que esa misma actividad del Espíritu, hablando, haciendo alusión a la sabiduría espiritual, entiendo yo, para los creyentes en Éfeso, en Efeso. Eso podría ser también, aunque también he leído lo que decías tú, que algunos apuntan a que se refiere al espíritu en el hombre, podría ser la misma nueva creación, porque entendemos que el viejo hombre no percibe las cosas que son del espíritu y Dios no va a trabajar en esa creación adámica, sino que trabaja en la nueva creación, donde Dios puso un espíritu nuevo. Entonces podría ser ambas. Lo importante ahí es que Él está rogando que se entienda bien cuán glorioso es el Señor y su plan de salvación. Bien resumido lo digo. Eso, amado hermano. Ya, gracias. Sí, efectivamente, lo que citó nuestro hermano está bien, lo de Isaías 11. Y también es bueno entender que en este sentido, por ejemplo, podríamos incluso, que era el otro pasaje que quería citar, que era 1 Corintios 2, no recuerdo el versículo exacto, parece que era el 10. Sí, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Ya? Y eso viene hablando del contexto de que, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, más hablamos sabiduría de Dios. Mira lo que va a decir aquí. En misterio, lo mismo que está hablando en Filipenses, o sea, perdón, en Efesios. La sabiduría oculta, miren, la cual Dios predestinó, es lo mismo que estamos viendo en Efesios, antes de los siglos para nuestra gloria, antes de la fundación del mundo, dice Efesios. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, miren, conocer. Este conocer es conocimiento empírico, conocimiento por experiencia. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y aquí viene lo que dice, pero Dios nos las reveló a nosotros. Dios, el mismo que está hablando en Efesios, nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y aquí es donde está. Si se dan cuenta, Pablo está hablando lo mismo, prácticamente lo mismo en Efesios de lo que le había dicho a los hermanos en Corinto, en la primera carta que les hace, y les dice, oye, la revelación que tenemos ha sido por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que conoce todo acerca de Dios, aún lo profundo de Dios, y Él la quiso revelar y la reveló a nosotros. Y acá le está diciendo en la oración que hace, o lo que le está diciendo que menciona en sus oraciones, y le pide a Dios es esto mismo, es que el Espíritu de Dios entonces les revele a ellos todo lo que tiene que ver con respecto al conocimiento pleno de Dios. Cabe decir o cabe destacar que entonces está hablando de todo lo que ha dicho desde el versículo 3 en adelante. Ya todo esto, porque esto, si se dan cuenta, es bien revelador entender que los creyentes son salvos no por ser judíos, no por pertenecer al pueblo de los pactos, no por ser hijos de Abraham, etcétera, sino que pertenecen a Dios porque han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Fueron predestinados, fueron adoptados, y Dios ha querido hacer todo esto, todo esto, con el propósito de otorgar redención al hombre por medio de Cristo y glorificar entonces a la persona de su Hijo en medio de esta redención que Él nos otorga. Entonces aquí le pide perdón a Dios por los hermanos y también les dice esto, lo que está diciendo en 1 Corintios 2. El Espíritu es el que revela todo, el Espíritu es el que lo escudriña aún lo profundo de Dios, y por eso yo pido a Dios para que en ustedes también esto pase, que ustedes también puedan entonces tener esta revelación, esta sabiduría de Dios que Él nos ha dado por medio de su Espíritu para que tengamos un pleno conocimiento de Él. ¿Ya? ¿Se entiende, hermanos? Sí, sí.
Bueno, eso era como yo lo entendía, de que ellos pudieran tener ese conocimiento pleno, que el mismo Espíritu, que el mismo Señor, ¿cierto? Revelara a ellos a qué fueron llamados y escogidos y predestinados. Es peor, Eso, Claro. tienes que hacer el contraste. Ahí te muteé mal porque estabas con el audio prendido. Gracias, hermana Digna. Adelante, hermana Sandra. No, solamente era para decir que Pablo en Colosenses, con relación a lo que tú hablabas, dice en el 1:9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, es como para complementar lo que estaba diciendo hermano Andrés. Pero y ahora un punto aparte, con esto entonces diríamos, para contestar la pregunta de Brian, que nos referimos entonces al Espíritu Santo. Claro. No otro tipo de espíritus Sí. que Ok, albergue el creyente, sino que el creyente alberga al Espíritu Santo sí. de Dios. ¿Ya? Gracias. Ya. Dicho eso, entonces, ¿algo más que decir del 17? ¿Alguien más quiere aportar algo del 17? ¿Nada más? Ya, entonces continuamos el 18. Dice, voy a leer desde el 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Entonces acá continúa con lo mismo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Entonces acá les dice que este espíritu de sabiduría y de revelación, que es el Espíritu Santo, les dé entonces pleno conocimiento de Él y que este Espíritu Santo, y él acá utiliza los términos de sabiduría y de revelación, alumbre los ojos de vuestro entendimiento, que es lo que habíamos dicho que mencionó también Pablo en 1 Corintios 2, en el versículo 9, cuando dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces hay cosas que ni oído ni ojos han visto, ni oído en este sentido. Entonces le dice que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis, para que conozcáis, para que entendáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. Entonces acá Pablo sigue pidiendo que los ojos de los creyentes, de los santos que están en Éfeso, sean entonces abiertos para que tengan un entendimiento pleno, como ya habíamos dicho, un conocimiento pleno, para que sepan cuál es la esperanza a que los ha llamado. Y vemos que acá de nuevo está la palabra esperanza, está la palabra entendimiento o conocimiento, que son cosas que se van a ir repitiendo en lo que Pablo va a hablarles a los hermanos. Antes había dicho que el Espíritu Santo de la promesa es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Entonces ahí nosotros habíamos visto que había esperanza para el creyente porque tenía el Espíritu Santo, ¿ya? Eso era el propósito también del Espíritu Santo, que era el otorgar esta esperanza. Y ahora Pablo entonces lo desglosa aún más y dice que nosotros debemos saber cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado. Y aquí entonces Pablo una vez más diciéndole a los hermanos en Éfeso que tienen una esperanza, que albergan una esperanza y que este Dios y Padre del Señor Jesucristo, Él los ha llamado. Ya no es que ellos se hayan acercado voluntariamente a Él, sino que Dios fue el que primero se acercó a ellos. Entonces Pablo, una vez más, pidiéndole a Dios por los efesios para que ellos puedan llegar a entender todas estas cosas que Él ha venido hablando acerca del plan de salvación, acerca de la elección soberana de Dios y acerca de la predestinación y la adopción de los santos y la herencia que los santos habrían de tener juntamente con Cristo. Eso. ¿Algo que decir en esta primera parte del versículo 18?
Yo no, al menos para mí ya estaba más claro. Ya, ¿y el resto cómo vamos? Bien, Ya. Cualquier cosa, duda, pregunta, consulta, aclaración, recuerden que es libertad. Entonces después dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En la textual dice, habiendo iluminado, miren cómo lo dice, habiendo iluminado los ojos del corazón para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Es lo mismo, ¿no? Sí, Es prácticamente lo mismo, ¿no es cierto? exacto. Prácticamente no cambia. Y aquí lo interesante es que dice, habiendo iluminado los ojos del corazón, acá dice los ojos de vuestro entendimiento. Y si uno se va aquí a la notita, pone que el manuscrito inferiores omiten corazón. ¿Ya? Los manuscritos inferiores entonces omiten corazón y los manuscritos superiores entonces no lo omiten. Entonces por eso ellos se decantaron acá por poner los ojos del corazón más que los ojos de vuestro entendimiento. No sé si han visto que o han leído que para algunos historiadores y críticos de la Biblia, entienden que los hebreos a la hora de referirse al entendimiento, ellos creían que estaba en el corazón. Por eso es que Pablo dice que cualquiera que confiesa en su corazón que Jesucristo es el Señor, etcétera, y lo declara con su boca, este será salvo. Y yo, así otros pasajes, algunos entienden que los hebreos entendían que el entendimiento estaba en el corazón, ya que venía del corazón. Entonces, por eso es que algunos, y acá lo pone en la textual, que bueno que también lo ponga por qué, o de dónde se toma para poner corazón y cambiarlo por vuestro entendimiento, es por esto mismo, ¿ya? Por los manuscritos inferiores y en los superiores sí aparece. Entonces, acá dice, habiendo iluminado los ojos del corazón, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y la textual, o sea, perdón, la Valera dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos al final? Entonces, prácticamente no está hablando de lo mismo, que él sigue pidiéndole a Dios por los hermanos para que ellos tengan este entendimiento pleno y sepan cuál es la esperanza a la cual Dios los ha llamado. Y también añade después, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Ahora, cuando dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? La pregunta inmediata es, ¿cuáles son las riquezas de la gloria que Él le ha dado a sus santos para heredar? ¿Cuáles son estas riquezas? ¿Las mencionó anteriormente en el capítulo 1? ¿Mencionó cuáles son las riquezas de la gloria que tendrían como herencia los santos? ¿Se acuerdan que habíamos visto cuál era la herencia en los santos y cuáles eran las riquezas de la gloria de esa herencia ya prometida? En el versículo 11 ya. En él también fuimos escogidos como su heredad, dice la textual. La Valera dice, en él asimismo tuvimos herencia. Habría que decantarse ahí más por la textual, porque entraba en correcta armonía con pasajes como Deuteronomio, que Dios nos ha escogido como su heredad, y otros también de los profetas, sobre todo también de Zacarías. Entonces dice, en él también fuimos escogidos como su heredad, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que está energizando todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de ser para alabanza de su gloria, nosotros los que primeros hemos esperado en Cristo. Entonces, ¿cuál sería aquí las riquezas de la gloria de su gracia para la herencia en los santos? ¿Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿A qué estaría apuntando ahí entonces, hermanos?
lo que dice la segunda parte del versículo 18. ¿Cuáles serían, hermanos? ¿Nadie, hermanos? Adelante, hermana Sandra. Bueno, dice la alabanza de su gloria, que es la gloria eterna. eh, eh, bueno, esos son los, bueno, y también nuestro cuerpo glorificado, semejante al del Señor Jesucristo. O sea, la riqueza de la gloria de su herencia en los santos es tener un cuerpo Alaba- glorificado, Primero que todo, la alabanza para la gloria de Dios, ¿ya? la gloria eterna, porque bueno, lo que leímos en el 1, digamos, en el 1, claro, en los primeros versículos, ¿Ya? dice la alabanza para su gloria, la Ya. gloria eterna, y bueno, que seamos sin mancha delante de él, pues, pero lo que ya tenemos son las que somos adoptados, predestinados, pero aquí está hablando de lo que ha de venir, ¿no? Ya, entonces podríamos resumir en que las riquezas de la gloria de su herencia en los santos podría Eso ser es todo lo que ya he venido diciendo acerca de la salvación. cierto. Y coronando, yo creo, con la alabanza para su gloria, porque para eso hemos sido, yo creo, elegidos, que Ya, eternamente alabaremos al Señor. ya, perfecto. La gracia de Dios. ¿Ya? ¿Todo lo entendemos igual o no como la hermana Sandra? ¿O hay aprensiones ahí? ¿O entendemos que el texto está apuntando a eso? ¿Todo lo entendemos igual o no, hermanos? ¿Hay alguna aprensión ahí? ¿Lo puede explicar de nuevo la hermana Sandra, por favor? Adelante, hermana Sandra. No, es que no hay mucho que explicar, no expliqué nada, solamente dije algo que se había dicho en Efesios con respecto a que nosotros hemos sido elegidos para la alabanza de la gloria del Señor eternamente. O sea, cuando nosotros estemos en el cielo, hemos sido escogidos para alabar la gloria de Dios, para alabar al Señor. Entonces, nuestro futuro en el cielo es, es alabar eternamente al Señor, su gloria. Eso es lo que dije. Claro, entonces básicamente todo lo que ya había dicho Efesios, Ismael coronando con el hecho de que vamos a hacer para alabanza de su gloria. Entonces, que Pablo pida acá para que ellos sepan cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, vendría a involucrar todo lo que anteriormente había dicho según lo que nos explica la hermana Sandra. Por eso Ah, ya, preguntaba, ya. Sí, sí, ¿todos lo sí. No, entendemos así? en ese sentido concuerdo con la hermana. Pero también entiendo que tiene que ver mucho lo que está pidiendo acá el apóstol, aparte de lo que dice nuestra hermana, también el hecho de que en la práctica se vaya mostrando ese conocimiento, porque él parte hablando del amor, o sea, parte hablando de que él ha escuchado del amor que ellos han mostrado por sus hermanos, por la hermandad. Entonces, eso él lo toma como un fruto de que el Señor está obrando en ellos, de que son salvos, y entiendo que que él está pidiendo para los efesios también es algo que
aplica para nosotros. Si bien Pablo en ese tiempo está escribiéndole a ellos, el Señor nos dejó en la escritura esto también porque para nosotros también es así. También debemos conocer en plenitud, esforzarnos en conocer en plenitud, en el Espíritu, cuál es el alcance de la salvación en nuestras vidas. Claro, claro. Sí, bien. ¿Alguien más quiere decir algo ahí? Adelante, hermana Sandra. Lo que yo quería decir es que cuando se preguntó sobre el 18, ¿no es cierto? Que los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a quien Sí, os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, referido a eso, cuál es la riqueza de la herencia en los santos, es que yo dije lo que anteriormente dije, porque es que la herencia es que nosotros seamos para la alabanza de su gloria, como una herencia, como considero que como el clímax de todo lo que el Señor ha hecho en nosotros, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios es que le alabemos eternamente. Es lo que yo dije anteriormente con respecto al versículo 18. ya. Sí, creo que se entendió. Gracias, hermano. Sí, sí. Referente a esto de habiendo iluminado los ojos del corazón, eh, recordemos que hay varios pasajes en la Escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento, que citan al Antiguo y que hablan de que el corazón de este pueblo se ha engrosado, no sé si se acuerdan, que el entendimiento de ellos se ha corrompido, etcétera. Entonces aquí ya nos quedó claro que va a eso, significa eso, que haciendo memoria también de las profecías acerca de aquellos que no creerían porque su corazón estaba entenebrecido, no había sido iluminado, alumbrado, eh, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, etcétera. Todo ese tipo de cosas que nos hablan de que Dios es el que hace la iluminación o la revelación en el corazón, en el entendimiento del hombre. Entonces es que Pablo lo pide y les dice entonces que ellos debiesen conocer y que tienen que conocer, y es la petición que tiene, cuál es la esperanza del llamamiento y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, por eso le preguntaba yo cuál íbamos a entender que era la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, porque algunos entienden que Colosenses 1:27 responde esta pregunta que yo les hice y a eso va ligado, que es lo siguiente. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, aquí de nuevo habla de un misterio, el que había hablado también aquí en Efesios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer. Miren lo que dice, las riquezas de la gloria de este misterio, que es lo mismo, lo voy a poner acá, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, acá dice, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Ya entonces, para algunos, esta riqueza de la gloria de su herencia es esto que está hablando acá en Colosenses 1:27, que es las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, como acá viene hablando de la esperanza, acá viene hablando de las riquezas de la gloria, de lo que hará con la herencia de los santos, algunos entienden, vuelvo y repito, que es lo que menciona en Colosenses 1:26 y 27 y 28 también, ¿ya? Ahora, esto, ¿tendrá que ver o no tendrá que ver? Este misterio, este misterio que Pablo nos está revelando en Efesios 1, debiésemos enlazarlo, como algunos piensan, con este misterio de Colosenses, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Porque acá también dice, por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe y de vuestro amor, etcétera,
Y acá, sobre todo, cuando dice en él también vosotros, hablando de a los gentiles, y como acá también está diciendo entre los gentiles, que es el misterio que va a ser revelado y que fue revelado acá en Colosenses, entonces es Cristo en vosotros. Entonces, en Efesios está hablando lo mismo, es el mismo misterio, también está hablando de este misterio que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. No sé si me explico la pregunta. ¿Se entiende o no? ¿Es el mismo misterio o no es el mismo misterio como algunos postulan? Les doy tiempo de pensar, piensen. ¿Es el mismo misterio o no? ¿Cuántos misterios hay en la Biblia? ¿Todos apuntan a lo mismo? ¿O hay distintos misterios en la Escritura? Yo pienso que el mismo, ¿Ya? ¿Ya es el mismo, dice la hermana Digna? ¿Por qué es el mismo, hermana Digna? porque ese es el misterio que estaba oculto y que fue revelado. No puede haber otro misterio, no sé, que hubiese sido revelado. No puede ser, no puede haber otro misterio, dice usted. No, pues en cuanto al Evangelio, o sea, la revelación vino con el Señor. ¿Ya? Entonces, en cuanto al Evangelio, estas riquezas de la gloria de su herencia en los santos y esta esperanza a la cual Él nos ha llamado, entonces Es la tienen que que ver, trajo Cristo. ya, entonces tiene que ver con Cristo en vosotros, que Cristo esté Claro, en los gentiles y que sí, y que Cristo en los gentiles sea la esperanza de gloria. Es lo mismo entonces, es el mismo misterio. claro, porque es la única esperanza, no puede haber otra esperanza, a menos que sea otra esperanza fuera de Cristo, pero es la única. Ya, ya, porque miren, vuelvo a hacer la pregunta, ¿es el mismo misterio? Acá en el 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Pablo nos está dando a conocer el misterio de su voluntad en Efesios 1. ¿Según qué? Según el beneplácito de Dios, porque Él se lo había propuesto así en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, Él nos da a conocer el misterio de su voluntad con todo esto que va a decir adelante, más adelante, ¿ya? Ahora, el misterio que está hablando acá en Colosenses dice que es un misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. La hermana Digna ya nos dijo, para ella es el mismo, ¿ya? O sea, lo que está hablando acá Pablo en Efesios 1 es lo mismo que está hablando Pablo acá en Colosenses 1, que es Cristo en vosotros, o sea, en los gentiles, la esperanza de gloria. ¿Ya? Y acá también en Efesios se está hablando de que Cristo está en los gentiles ahora y que esa también es la esperanza de gloria. ¿Ya? Adelante, hermana Sandra. Hermano, yo cuando vimos el versículo 9 y 10 de Efesios, recuerdo que quedamos en que dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, de que dice el 9, del cual había prometido en sí mismo, y el 10 dice, da la respuesta de cuál es el misterio, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como en la tierra, que Ya, ese es el misterio revelado. correcto. ¿Es el mismo entonces o no es el mismo? No es el mismo, porque el otro era el misterio del Efesio es
el dar a conocer, reunir las cosas, todas las cosas en Cristo, Ya. la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Y en Colosenses qué está revelándonos? En Colosenses, ¿cuál es? Es que no lo he leído bien. Colosenses 1, acá lo tengo en la pantalla. No, es que no lo veo. Colosenses, ¿Unos cuantos, perdón? Colosenses 1, 26 en adelante. ¿Del 26 en adelante? Sí, No, pues no puede ser. Uno del 6. no, Colosenses 1 del 26 en adelante. Perdón, estaba mal. Ya. Colosenses 1. El misterio que había estado oculto desde los siglos de edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, a- amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre y en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús. Claro, que es otra cosa, Claro. con otros Entonces objetivos o propósitos. podríamos decir que en Colosenses se nos dice, oye, el misterio que está revelado ahora, que está revelado ahora, es que Cristo también está en los gentiles, Claro, lo cual es la esperanza de gloria. Y a ese, que también está en los gentiles, que es Cristo, entonces anunciamos y amonestamos a todo hombre y enseñamos a todo hombre en toda sabiduría, que se arrepiente obviamente, para presentarlo perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Ya? Y el otro, que es Efesios, el que estamos viendo, según lo que nos dice la hermana Sandra, entonces es distinto. ¿Por qué? Porque este misterio es que nos está diciendo que Dios iba a reunir todas las cosas en Cristo y lo ha hecho en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así como los que están en los cielos como los que están en la tierra. ¿Ya? Entonces reunió todas las cosas en Cristo. Ese es un misterio, y el otro misterio revelado es que Cristo también está en los gentiles. ¿Ya? Así lo entendemos, hermana Sandra, ¿no es cierto? sí, exacto. Ya, ya. El resto, ¿cómo lo entiende? Ya tenemos ahí dos opiniones. Nuestra hermana Digna nos dice que es el mismo y nuestra hermana Sandra nos dice que es distinto. ¿Ya? Ismael, ¿tú cómo lo entiendes? Em, yo entiendo que sería el mismo, solo que en uno está explicado de una manera diferente, ¿no? Porque el misterio acá dice, en Colosenses dice, el misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros. La Sí, esperanza de gloria, quien anunciamos amonestando a todo hombre. Entonces, que Cristo no es solo para los judíos, sino que es para todos, que claro. es para todos, y es algo que los judíos no vieron. Y, ¿Cuál y era el lo misterio? otro, Disculpa ahí. Disculpa ahí. ¿Cuál era el misterio entonces? En Colosenses yo Sí, entiendo que es Cristo en ellos, en los colosenses, en los gentiles. ya, ya, perfecto. Y en Efesios también entiendo que estaría hablando lo mismo, pero acá no hace tanto énfasis en que es Cristo en ellos como gentiles, sino que acá está hablando de que el conocimiento absoluto de Dios viene a través del Espíritu y que Él lo da. Y es lo mismo que le está diciendo a los colosenses, solo que acá se podría ver que hay un énfasis en cuanto a que son gentiles. Pero yo entiendo que para tanto como para gentiles, o en este caso para los gentiles de Éfeso y los de Colosas, es lo mismo, es lo mismo, es el conocimiento absoluto de Dios, es el conocimiento del Dios infinito que requiere de toda una eternidad para poder conocerlo bien. Entonces, Él lo que está pidiendo, entiendo yo, es que ellos vayan conociendo al Dios que los salvó cada vez más. Y para eso se tienen que cumplir lo que dicen ambos textos. O sea, yo lo entiendo así, no entiendo que sean distintos. Ya, si es que te logro entender entonces, al decir esto Pablo, entonces también incluye el misterio que fue revelado en Colosenses 1, porque la idea es que ellos conozcan todos los misterios
que Dios ha querido revelar y que sean alumbrados entonces el corazón de ellos de tal manera de que lleguen a un conocimiento pleno de Dios, incluyendo el misterio de Efesios 1 y incluyendo el misterio de Colosenses. ¿No es cierto? O sea, yo lo entiendo así, entiendo que son Sí, sí. complementarios, porque ¿cómo vas a ser perfecto? ¿Cómo a ser perfecto, ser predestinado por Dios para conocerlo? ¿Cómo el mismo poder que obró en Cristo para resucitarlo y lo sentó a la diestra, va a obrar en esas personas si no conocen a Dios? Entonces él lo que quiere es que conozcan en profundidad la obra de Dios, lo que Dios ha hecho en ellos y quién es el Dios que obra y cómo obra. A ver, repíteme la última parte. Ahí me perdí. Disculpa, ahí me perdí. No, te digo que todos los ejemplos que pone del poder de Dios, cómo obró en Cristo, hablando ¿Ya? solamente de Efesios, ¿cómo va a querer que obre en ellos ese poder si no conocen al Dios que tiene ese poder? Entonces yo entiendo que en ambos lo que está pidiendo es que, o a lo que se refiere, es que el poder de ese Dios siga obrando en ellos de manera que cada vez sean maduros en el conocimiento del Dios que los salvó. Ya, pero ahí yo tendría una duda. Si ellos no conociesen, por ejemplo, el misterio de Colosenses o el misterio de Efesios, implicaría entonces necesariamente que ese misterio Dios no lo cumple igual, a pesar de que ellos no lo conozcan. Se Sí, pues llevaría a obvio, cabo. pero pero acá Pablo está diciendo que en ellos ya se llevó a cabo y él lo que está pidiendo es que se siga llevando a cabo, que lo conozcan, que vayan, que ya no sea un misterio para ellos. Claro, entonces Pablo pediría que conozcan lo que ya Dios ha hecho, Así no es, que. Ya, lo que ha hecho y lo que progresivamente va a seguir haciendo en ellos a través de ese conocimiento que quiere que adquieran. ya, ya, perfecto. Entonces para ti son el mismo misterio. Es que lo que pasa es que para mí, como yo lo entiendo, no es necesario irse al capítulo de, o sea, a Colosenses, para entender a lo que se está refiriendo en Efesios. Sí, correcto. Correcto. Nos fuimos a Colosenses porque yo les planteé que habían algunos que entendían que las riquezas de la gloria de su herencia en los santos apuntaba al mismo misterio de Colosenses. Entonces yo quiero saber si es que todos entendemos lo mismo en cuanto a los misterios, porque lo vimos las veces pasadas, pero es bueno recordar a ver si realmente lo aprendimos o seguimos teniendo dudas en cuanto a lo que vimos. Entonces, en el 9 acá hablamos del misterio, hace 2 semanas atrás, y ahora lo vuelvo a tocar producto de esto, porque algunos entienden, insisto, que las riquezas de la gloria de su herencia en los santos es esto que se está hablando en Colosenses capítulo 1, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, por eso me interesa saber el entendimiento de la carta, cómo vamos a ir entendiéndolo y si es válido que se enlace con Colosenses o no, según otros de nuestros hermanos. Por eso lo pregunto, ¿ya? Y ya tenemos dos opiniones que dicen que es lo mismo y una como la de nuestra hermana Sandra que dice que no, que el autor acá no está apuntando a este misterio que otros apuntan de Colosenses, sino que es un misterio totalmente aparte, perdón, el cual Pablo apunta en Efesios, ¿ya? Eso. No sé si alguien más quiere decir algo ahí. ¿Alguien más quiere decir algo ahí? hermano. Estaba Hermana viendo, Sandra, adelante. estaba viendo en Santiago 2:5, donde dice, hermanos míos amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. O sea, yo por referencia saqué este versículo en cuanto a lo que se refiere a herencia. Entonces, herencia también puede ser en lo que se refiere al reino de Dios. Somos herederos del reino, hemos heredado, hemos recibido la fe para poder creer en Dios. O sea, todo lo que nombramos en Efesios 1. En el fondo, toda esa es la heredad en realidad.
estoy sacando esa conclusión. Estoy pensando en voz alta, disculpen, hermano. No, está bien, está bien, está bien. Sí, bueno, lo de la herencia, ya vimos que entendemos que la herencia de Dios, o tuvimos herencia, era que nosotros seríamos pueblo de Dios, ya que seríamos herencia de Dios, que seríamos la heredad de Dios. Como dice Deuteronomios, creo que 32, em, que Jacob es su heredad, ya que él escogió a Jacob como heredad. Entonces, Jacob entendemos dentro de lo que es el pueblo de Israel y el pueblo de Israel y la iglesia como un solo pueblo, ¿ya? Porque el verdadero Israel, verdadero israelita, es aquel que ha creído en Jesucristo, ¿ya? De ahí es la simiente y donde se expande entonces la bendición de la simiente prometida a Abraham, Isaac, Jacob, etc. ¿Ya? Entonces, dicho eso, ¿algún otro comentario acerca de esto? Entonces, dos personas, dos de nuestros hermanos entienden que estaría hablando del mismo misterio y nuestra hermana Sandra entonces entiende que no es lo mismo, que no habría cabida para entender que sea el mismo misterio y que de acá se pueda tomar entonces que esto estaría apuntando al misterio de Colosenses. ¿Ya? ¿Algo más ahí? Si no, continuamos. ¿Algo que decir ahí, hermanos? Además, quiere aportar ahí. Yo entendería, hermanos, que no es lo mismo. Yo me adhiero a lo que piensa la hermana Sandra y entendería que Pablo lo que está apuntando acá a él, en particular en Efesios, no es lo mismo que apuntó en Colosenses. No es el mismo misterio. Ahora, si uno matiza, como dice Ismael, uno podría decir la idea es que todos vayan entendiendo los misterios, ¿ya? Y que el conocimiento pleno sea en Dios y que todos lleguen a comprender tanto el misterio de Colosenses como el de Efesios, en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero la intención del autor al escribir a los Efesios, entiendo yo que no es la misma que era la de revelar en Colosenses lo que reveló acerca de los gentiles, y en Efesios lo que está revelando efectivamente, para mi modo de verlo, era que lo que dice acá en Efesios 1, 9 y 10, que es que él quiso reunir todas las cosas en Cristo, ¿ya? Y a él lo puso entonces como esta cabeza federal de la nueva creación y al Adán lo mató en Cristo. El Adán ya no tiene parte ni suerte entonces acá con el tema de la salvación y es Cristo entonces acá el que ocupa la preeminencia. Y ese es el misterio que él ha querido dar a conocer, el misterio de su voluntad, de que quiso reunir todo en él, en Cristo. ¿Ya? Y eso era lo que los judíos no lograron entender. Por eso su corazón se había engrosado, porque ellos decían, nosotros somos de Abraham, somos el pueblo escogido, y entonces desecharon a este Mesías, desecharon a este Cristo sin entender que Dios tenía un misterio que era, que no había sido revelado hasta ahora, era que Él quería reunir todas las cosas en Cristo, que Él ocupara la preeminencia en todo. Distinto a lo que dice Colosenses, que es el misterio de que, aparte de esto, que está en Efesios, que tiene algún grado de relación en la totalidad de lo que implica la salvación, pero que para efectos de la revelación que está haciendo Pablo en un libro, en una carta, perdón, que es Efesios, y en la revelación que está dando en Colosenses, son distintas. En Colosenses nos está diciendo entonces que los judíos no son única y exclusivamente los que Cristo está en ellos, sino que también está en los gentiles. ¿Y por qué están los gentiles? Por el hecho de haber creído en Él. Todo aquel que cree no se pierde, mas tenga vida eterna. De sí fluirá un río que fluye para vida eterna, como dice también en el Antiguo Testamento, y eso se cumple en Cristo. Entonces, todo aquel que está en Cristo, también Cristo viene a morar en él, como se los dijo a sus apóstoles, ¿ya? Y también a sus discípulos, que vendría a ser morada con ellos. Entonces, el misterio que estaba oculto en Colosenses es distinto al que está en Efesios, ¿ya? Por eso es bueno entender que hay varios misterios en la escritura que algunos se entrelazan como estos, pero son distintos, pero hay distintos misterios, ¿ya? No es un solo misterio el que está en la escritura, sino que la Biblia nos habla de varios misterios
de los cuales tenemos que ir, quiera Dios también, entendiendo a profundidad como estamos procurando hacerlo también acá con el capítulo de Efesios 1, ¿ya? Pero eso, no sé si se entiende la diferencia o el matiz que se le da. Si bien los dos son misterios que involucran a la salvación, están queriendo hablar de cosas distintas para los destinatarios de Efesios y de Colosenses. En Colosenses lo que se está remarcando es que Cristo también está en los gentiles, y lo que se está remarcando en Efesios es que Dios quiso reunir en Cristo todas las cosas, ¿ya? Tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Se entiende, no, hermanos? ¿Se entiende, no, hermanos? ¿Están ahí o no? Parece que no escucharon nada. ¿Están ahí o no? Sí, 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 sí. Ya, entonces todo claro. Estamos aquí, hermano. Ya, todos claros entonces, Brian, hermana Digna, hermana Gladys, hermano Guillermo, hermana Sandra, hermana Sonia, ¿todos claros? ¿O todavía tenemos dudas respecto a esto? ¿Hay duda o no, hermanos? ¿O estamos claritos? Nadie quiere hablar. ¿Hay duda o no hay duda, hermanos? No, yo entiendo que no hablan porque no hay duda. Ya. No hablan porque no hayan entendido nada, sino que porque no hay dudas. Ya, continuamos entonces. Entonces acá después dice, a ver qué hora es. Ya, terminemos leyendo el 19 y con ese terminamos. Después dice, voy a leer de nuevo desde el 17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él, habiendo iluminado los ojos del corazón para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Eso dice la textual. Y en el 19 la textual dice, y cuál la inconmensurable, perdón, y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la energía de su poderosa fuerza. La Valera dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Y aquí lo dice de manera distinta. ¿Qué podemos decir ahí, hermanos, del versículo 19? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? O como dice la textual, ¿y cuál la inmensurable grandeza de su poder? ¿Qué podemos decir ahí? Porque acá diría, ¿y cuál la infinita grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? ¿Por qué diría eso? Porque es que yo creo que ahí está englobando todo lo que viene diciendo anteriormente. Por eso yo decía que se refería a la actuación progresiva y constante del poder de Dios en la vida de aquellos que salva. Y cómo Él va dándose a conocer, va llevándolos a conocerlo cada vez más. Porque si uno se pone a pensar en cómo el apóstol acá está hablando, él está constantemente llevándoles o hablando acerca del poder de Dios y quiere que ellos lo empiecen a conocer, de cómo ese poder actúa en aquellos que creen en Dios, cómo ese poder es tan grande que Él quiere que lo conozcan, que no quiere que lo pasen por alto. Entonces, Él siempre está hablando
de que el poder de Dios ellos lo noten en cada área de su vida conforme al propósito, porque el propósito para el que fueron salvados es conocer a ese Dios, es que ese Dios se dé a conocer a ellos, el Dios grande del poder infinito y cómo lo va describiendo. Ya, ya bien. Bueno, y Creo, también para nosotros, no es solo para ellos, eso es para nosotros también, no es que estemos lejanos a eso, al contrario, yo entiendo que se nos incluye, también es para nosotros ese objetivo que tiene Dios. ya entonces hay una infinita grandeza para con los efesios, que es la grandeza de su poder. Ya entonces está diciendo, ¿y cuál la infinita, suprema, grande, vasta grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? O sea, podemos decir que tenemos eh, el poder de Dios de nuestro favor ilimitadamente, o de manera infinita, o de una manera, eh, bien dicho esta palabra, súper eminente. O sea, es súper, súper glorioso que tengamos el poder de Dios a nuestro favor, que acá dice para con nosotros, los que creemos, ya acaba de decir, según la operación del poder de su fuerza, que es interesante porque en la textual dice, eh, conforme a la energía de su poderosa fuerza. Y aquí vamos a poner la palabra energía, que es poder, y miren lo que dice. Las dos principales palabras que se traducen poder en el Nuevo Testamento son dynamis y exousia. Es importante discriminar entre ambas porque no significan lo mismo. Dynamis puede ser descrita como capacidad moral o física, poder. Exousia significa autoridad delegada, derecho, privilegio. Y miren lo que va a decir acá, dice, esta última siempre supone el poder de ejercer el derecho, pero la primera no conlleva ningún concepto de derecho o autoridad. Así, dynamis se traduce capacidad, eficacia, fuerza, maravilla, milagro, poder, potencia, señal, valor, que ayuda más a ver el carácter de esta palabra en contraste con exousia, que se traduce autoridad, derecho, jurisdicción, libertad, poder, potestad. El término poder aparece en armas listas y es preciso evitar toda ambigüedad. Exousia se traduce frecuentemente como poder, cuando el otro término podría dar un mejor sentido. Así se traduce correctamente potestad o autoridad. El Hijo del Hombre tiene potestad o autoridad, entonces acá el Hijo del Hombre tiene exousia, ¿ya? Que es distinto a dynamis, ¿ya? En cambio se traduce poder en la versión Reina Valera, en pasajes como, y aquí nos va a dar, donde estaría mejor traducida como autoridad, derecho o potestad. Entonces, recapitulando, dynamis significa solo la fuerza o poder, en tanto que exousia denota un derecho o potestad delegados con el poder necesario para ponerlo en vigor. ¿Ya? Entonces, acá nos está diciendo que este poder, esta operación del poder de su fuerza es que él la está delegando, podríamos decir, él nos está energizando por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Porque este mismo poder, esta misma operación, dice, o sea, esta misma fuerza, perdón, operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces podríamos decir que el mismo poder que Dios, con el cual Dios levantó a Cristo de entre los muertos, es el mismo poder con el cual Él entonces nos está llevando, nos está sosteniendo, nos está guiando. ¿Se entiende, no? Conforme a la energía de su poderosa fuerza. Y acá la Valera, de hecho, le pone un genitivo atributivo, o sea, denota aún más esta voluntad de que es Dios el que por medio entonces del poder de su fuerza, por medio de esa energización que le está dándonos a nosotros, entonces es que nosotros podemos tener esa fuerza plena del Señor, ya sin ningún tipo de reproche de su parte, sino que Él la da a los suyos y la pone en la operación de los mismos para que nosotros entonces tengamos esta energización que Él nos da, producto del Espíritu Santo también que Él nos ha dado. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende esto? De que Dios entonces nos esté
energizando desde su propia fuerza, desde su propio poder. No es un poder secundario el cual opera en nosotros, sino que es un poder primario, que es el poder primario de Dios. ¿Se entiende o no? Sí, a eso también se refiere con ser llenos del Espíritu y es a lo que se le manda al creyente. Y Claro, entiendo yo pues, si se tuviera que decir en una frase sería eso, pues, andar en el Espíritu. Eso es lo que Pablo está pidiendo para ellos, pero apuntando al conocimiento de Dios. Entonces también se podría decir que conocer a Dios, que un ser humano busque conocer a Dios y su poder es una obra del Espíritu. Por eso también es preocupante cuando hay un creyente o alguien que dice ser creyente que no está buscando a Dios, que no tiene hambre de conocer a Dios. claro. Sí, y de hecho, el tema de esa fuerza que opera en nosotros, igual es interesante porque nos pone a pensar de que en la salvación, Dios aún en eso, en nuestra propia salvación ya dada, ya concebida, ya en nuestro poder, por decirlo de algún modo, en nuestras manos, Él aún así sigue, Él actuando en nosotros. Es su fuerza la que sigue actuando en nosotros aún ya siendo salvos. Entonces, como tú decías, ser llenos del Espíritu Santo involucraría que está ejerciendo Dios su poder por medio del Espíritu en nosotros. Entonces, Él es el que nos lleva a vivir en santidad, Él es el que nos sostiene, Él es el que no nos permite caer más allá de nuestro pecado y el que nos pone límites, así como le puso límites al mar, también nos pone límites a nosotros, producto de esa fuerza que ejerce Él en nosotros, que nos aleja día a día del pecado. Adelante, hermana Sandra, y con usted terminamos. Hermano, no, yo es una consulta. ¿Dónde o en qué versículo sustentas tú lo que dices en cuanto a que aquí en el versículo 19, ese, ese poder está dirigido a nosotros por el Espíritu Santo que nos energiza? Aquí dice, igual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Entonces, Pero no, grandeza de su poder sí, disculpa, es estoy para con interrumpiendo, nosotros. pero No la escucho, hermana. no, disculpa que no, yo no lo veía así, ese porque como tú que como tú lo leas así textual ahí como lo que dice que hay un poder para nosotros, ya. Sí, exacto. Es el Y, poder y, de Dios y en tú nosotros. complementas con el Espíritu Santo, entonces eso es lo que quería saber, dónde puedo yo encontrar ese complemento con lo que tú argumentas que el Espíritu Santo nos energiza. Ah, ya, perfecto. Cuando Pablo dice su poder se perfecciona en nuestra debilidad, está hablando obviamente del Espíritu Santo en nosotros, que él ha puesto. Y acá, entonces, por eso lo contrastaba, porque es prácticamente lo mismo, igual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Los que creen en Dios, entonces, tienen este poder que él ha puesto para con nosotros. Y esto es según la operación del poder de su fuerza, de nuevo lo repite. Y aquí nos va a decir que ese mismo poder de la fuerza de él operó también en Cristo y le resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Entonces es ese mismo poder. Su poder se perfecciona en mi debilidad y también aquí podemos decir en el versículo 19 que Él nos da ese poder a nosotros, pero es Él, no es propio nuestro, es dado, es delegado, como veíamos. Eso, hermana. Ok, gracias. Vale. Sin más que decir, entonces lo dejamos hasta acá